Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Quien te habla el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, Los del Camino. Y bien, hemos estado estudiando una serie de temas referentes al Espíritu Santo. Y hoy continuamos con esta serie y vamos a estudiar al Espíritu Santo como consolador. Para ello vamos a iniciar teniendo una oración a Dios para que nos ayude, nos dirija y nos dé el entendimiento que necesitamos para comprender las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Día tras día son nuevas tus misericordias y tus bondades. Rogamos ahora, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para comprender lo que tu palabra nos habla. Señor, en el nombre de Jesús, dirígenos, guíanos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bien, vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, en el verso 16 al 18. San Juan, capítulo 14, el verso 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, empieza a rogar al Padre. Y dice que en su discurso que diera antes de ir a la cruz, le dice a los discípulos que él iba a rogar al Padre para que les diera otro consolador. Y dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces Jesús les afirma a los discípulos que él rogaría al Padre para que le diera otro consolador y que esté con ellos para siempre. Esa palabra, consolador, es la palabra griega parakletos. La palabra con que se tradujo consolador es la palabra parakletos. Ahora nosotros tenemos que detallar que Jesucristo dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí hay una combinación de con la palabra consolador, que es la palabra otro. En el griego es alos. Entonces diría, y yo rogaré al Padre y os dará alos paracleto, es decir, otro consolador. Así fue como se tradujo, alos paracleto, como otro consolador. Pero el adjetivo alos tiene consecuencias significativas en el original griego, ya que denota otro de la misma clase y calidad. Nosotros tenemos que entender que el otro adjetivo que significa otro es que proviene del griego, es el adjetivo eteos, que significa diferente. Pero aquí se usó el adjetivo alos, que significa de la misma clase y calidad. Es decir, Jesús estaba diciendo que el Espíritu Santo es idénticamente igual a él.
Él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, que daría a alguien de la misma clase y calidad que él. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Sencillamente porque, como hablamos en la clase anterior, el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, si Jesús es Dios, que es Dios, al decir que enviaría al Espíritu Santo, que daría al Espíritu Santo, que rogaría al Padre para que les diera el Espíritu Santo, y al decir que les daría a otro de su misma calidad, de su misma clase, que lo mismo que él, estaba diciendo que Dios mismo estaría en los discípulos. Ahora bien, el uso que Jesús hace del adjetivo halos para referirse a otro consolador equivale a decir a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, aunque es exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría si estuviera físicamente con ustedes. Eso es lo que quiere decir Jesús al usar el adjetivo halos. Repito, equivale a decir lo que Jesús dice cuando él menciona, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús lo que quiere decir es que él daría a uno que está junto a él, que además de él y en adición a él, aunque es exactamente igual a él, en la ausencia de Jesús, hará lo que Jesús haría si estuviera físicamente con los discípulos. Eso es lo que quiere decir Jesús. La venida del Espíritu Santo asegura la continuidad de lo que Jesús hizo y enseñó. La palabra paracletos es una palabra compuesta que significa para, significa junto a, y kletos significa llamar. Entonces, paracleto, con que se tradujo consolador, en realidad significa llamado a estar a nuestro lado. La palabra paracleto identifica a un intercesor, a un confortador, a un ayudador, a un abogado, a un consejero. Es decir, que la palabra consolador se queda pequeña o es restringida a lo que Jesús quiso referirse al decir que daría otro consolador. Porque Jesús mismo, si decimos que Jesús es un paracleto, es un consolador, también queda pequeño. Jesús representa para el creyente muchas cosas. Representa que es nuestro sanador, nuestro abogado, nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro fortalecedor, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Dios, nuestro Señor. Igualmente el Espíritu Santo. Si solamente definimos al Espíritu Santo con la palabra consolador, se queda pequeña la descripción, cuando el Espíritu Santo es igual a Jesús. Entonces, la palabra paracleto se traduce como llamado a estar a nuestro lado. Es decir, Jesús ha enviado al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, al cual nosotros llamamos consolador, a estar a nuestro lado. ¿Para qué?
para ayudarnos, para hacer lo mismo que haría Jesús si estuviera físicamente a nuestro lado. Entonces, a esto es que se refiere la palabra de Jesús, pues, a lo que se refiere Jesús como al Espíritu Santo como consolador. Las Escrituras nos dicen la manera en cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Y en Romanos 8:26, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, la palabra nos habla de que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Paracleto, nos ayuda en nuestra debilidad. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, se nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hablemos también acerca del Espíritu Santo como santificador. El Espíritu Santo es llamado a obrar en el creyente para santificarlo. Recordemos que Dios es santo y Él ha dicho en su palabra: sed santos porque yo soy santo. La santificación es un proceso que dura toda la vida y es un trabajo cooperativo que involucra al creyente y al Espíritu Santo. Te repito, la santificación es un proceso que dura toda la vida y es un trabajo en el que el creyente debe colaborar con el Espíritu Santo para que la santificación sea efectiva y crezca en nuestras vidas. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 26. Dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, el Espíritu Santo que Jesús envía y que procede del Padre, nos ayudará a dar testimonio acerca de Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18, se nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí claramente se nos indica y se nos enseña que es el Espíritu Santo quien nos va transformando. Dice que nosotros, ¿verdad?, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, hay un aumento. Esa transformación va en aumento. Dice, transformados a la misma imagen, a la imagen de Cristo, no a la imagen física, sino a esa imagen espiritual. Jesucristo es amor, Jesucristo es justo, Jesucristo es santo. Todas esas características el Espíritu Santo las implanta en nuestras vidas
para que seamos a esa imagen. ¿Por medio de quién? Del Espíritu del Señor. Dice que somos transformados a su misma imagen, vamos de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 y verso 13, se nos dice: por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es Dios a través del Espíritu Santo que produce en nosotros el querer y el hacer. Colaborar con Él para la santificación de nuestras vidas. Él lo hace, pero nosotros colaboramos con el Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo y su obra en la regeneración o el nuevo nacimiento. La regeneración es un término teológico utilizado para describir el nuevo nacimiento y se refiere a una nueva generación, es decir, a una nueva génesis, a un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo o nuevo nacimiento lo opera el Espíritu Santo en el corazón del creyente en el momento de su conversión. En Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, Jesús dijo: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Jesús habló de un nuevo nacimiento. Y cuando habla de que el viento sopla y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Jesús está refiriéndose a que el nuevo nacimiento es operado por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que vivifica. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, en el verso 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu, en el nuevo nacimiento, vivifica nuestro espíritu, nos trae a una nueva vida, tal como dice Gálatas capítulo 5 en el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La regeneración o el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo sobre aquellas personas que están espiritualmente muertas, como lo dice Efesios capítulo 2 en el versículo 1 en adelante. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Espíritu vuelve a crear en el corazón humano algo nuevo, dándole vida, y esta vida es una vida espiritual. La regeneración, entonces, es la obra en la que el Espíritu Santo imparte vida al creyente que estaba muerto en pecado, pero ahora le da vida para que viva para Dios, para que el creyente se consagre a Dios, se dedique su vida, su vivir a Dios. La palabra de Dios también nos habla acerca de las arras del Espíritu. En 2 Corintios 1:22 dice:
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. También en 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En Efesios 1, 13 y 14 también nos hablan de las arras. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en Efesios capítulo 4, en el verso 30, también nos mencionan a las arras. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, como vemos, la palabra nos habla acerca de las arras del Espíritu. Tenemos que entender que son las arras. En el tiempo de Jesús, las arras era el objeto, la suma de dinero que un comprador entregaba al vendedor en el momento de hacer un contrato. ¿Para qué? Para asegurar la ejecución de ese acuerdo, de ese contrato. Las arras tenían un valor jurídico porque era una señal externa de consentimiento y era una garantía en la ejecución del contrato. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando habla de las arras del Espíritu? Bueno, claramente nosotros en Efesios 1, 13 y 14 nos los habla claramente. Dice, repetimos ese versículo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando una persona escucha el evangelio, se le predica, y la persona cree y recibe a Jesús como su Salvador, esa persona nace de nuevo, la regeneración, y es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice Efesios 1:14 que el Espíritu Santo de la promesa es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿A qué se refiere? Se refiere que el Espíritu Santo es esa arra, o sea, es lo que se entrega, lo que Dios ha entregado como prueba de que va a cumplir su promesa. ¿Qué promesa? Bueno, es la garantía de que el creyente tiene la salvación y de que el creyente heredará el reino de Dios. Porque fíjense cómo dice el verso 14, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo Dios lo ha dado al creyente como una prueba de que Él cumplirá su promesa de salvación a todo aquel que en Él cree y transformará su cuerpo y será heredero del reino de Dios. A eso es lo que se refiere la palabra con las arras del Espíritu. Bien, amigos y hermanos, hemos estudiado 4 aspectos del Espíritu Santo hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Pedimos que día a día, Señor, tú ilumines nuestros corazones y nuestro entendimiento con tu palabra. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.